tú sepas cuál es tu posición, debes saber cuál es tu identidad. Levanta la mano y diga: soy una nueva criatura, linaje escogido. Ay, santo, ¿tú sabías eso? Levanta la mano y diga: soy un ministro. La clase es cómo predicar. Y dígale al que está a su lado: prepárate para predicar. Vamos a buscar en Lucas 19. Ya yo lo tengo listo aquí. Vamos a buscarlo en Lucas 19, desde el versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la primera actitud que tenemos que tener, y lo primero que hay que reconocer cuando vamos a predicar, es que algo se perdió, ¿sí? En la historia de Zaqueo, entendamos que no era el dinero que Zaqueo tenía lo que se había perdido. Era la salvación de Zaqueo, es decir, la vida de Zaqueo se había perdido y no era hijo de Dios hasta que Jesús le predicó. Entonces, para que alguien pueda ser salvo, tiene que haber un instrumento. Diga allí: yo soy el instrumento. Tiene que haber un instrumento para predicar. Es decir, Dios tiene que tomar unos labios y allí comenzar a derramar su palabra a través de ti que estás allí. Pero para poder predicarle a gente, para que ellos puedan escuchar el mensaje que Dios ha preparado para ellos, o las buenas nuevas que la Biblia habla, tenemos que entender que la primera actitud que tenemos que llevar para pararnos en el grupo es una actitud de saber que hay que dar buenas noticias. Cuando tú vas a pararte frente a un público, cuando tú vas a pararte frente a alguien que no conoce al Señor, o a alguien que como Zaqueo tenía la curiosidad de conocer qué era lo que Dios estaba ofreciendo, tú debes tener como premisa, las buenas noticias. Es decir, tú debes decirle a la gente lo bueno que le puede ir cuando conoces a Jesucristo, y lo bueno que le puede ir cuando empieza a vivir una vida con el Señor, cuando empieza a llevar una vida con el Señor día a día, poco a poco. Entonces tú empiezas a mostrarle las bendiciones y puedes usar incluso tu testimonio. Puedes usar incluso las cosas que Dios ha hecho desde aquel día cuando conociste al Señor, cuando alguien te predicó. Tú puedes usar tu testimonio también para que esa gente escuche lo que Dios ha hecho en ti a través de las buenas noticias. Porque dice la Biblia que tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Diga conmigo: buenas nuevas de salvación. En los grupos hablamos en nombre de Jesús. Cuando usted va a parar en grupo, usted no se va a parar a hablar en nombre de su líder, en nombre del pastor, en nombre de usted propio. Usted se va a parar ahí a hablar en nombre de Jesús, porque Él es el que nos da la autoridad. De hecho, Él es el que nos da el Espíritu Santo para que podamos impartírselo a otros. ¿Ve? Entonces, usted cuando llegue a su grupo, reconozca que el Espíritu Santo está con usted, como lo hizo el Señor, y reconozca que usted está allí porque el Señor mismo es el que le da la autoridad para estar allí. Entonces, como el modelo de Jesús, la palabra lo dice, estamos modelando a Jesús, hágalo como Jesucristo lo hizo. Cuando Él llegó, no llegó condenando a nadie. No sea usted como personas que van a llegar a un grupo, van a llegar a un sitio, y cuando llegan es condenando y hablando de los pecados y las condiciones generacionales y la maldición que viene por caer en el pecado. Eso es cierto, eso es una verdad, pero vale más decirle a la gente lo bien que le va a ir y lo mejor, lo que puede recibir, la bendición que puede recibir estando con el Señor, que todo lo malo por culpa de las malas decisiones y por culpa de las malas acciones que tomaste, pecador, vete para el infierno. Todo eso no tiene sentido. Cuando tú vas a condenar a alguien, tú pierdes la oportunidad de que el Señor brinde su gracia y dé su gracia hacia ellos. ¿Ves? Toma como ejemplo por qué tú creíste. Tú creíste por lo bueno
que escuchaste de Dios. Tú no creíste por lo malo que era, el mundo mundano, que no sé qué. Entonces, cuando vamos a predicar, tenemos que usar palabras que nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje familiar a ellos. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje al cual ellos puedan entender y ellos puedan saber que, cónchale, esta gente, te pongo un ejemplo, si yo les voy a predicar a un adulto, yo no puedo llegar con una cosa ahí, un lenguaje ahí, tú sabes, malandroso, porque de pronto el adulto es profesional, de pronto es un adulto que es estudiado, tiene algunos estudios, y yo necesito llegarle a él con un vocabulario adecuado para que él me entienda. Pero yo, como soy joven, yo me voy a enfocar en predicarle. Estoy hablando en el caso de adulto, en el adulto, si se presenta en alguna oportunidad. Pero yo, como joven, y de pronto me están escuchando puros jóvenes, o hay adultos también en esa academia, como jóvenes, si nos vamos a enfocar en jóvenes, entonces tenemos que tener un lenguaje actualizado, digámoslo así, un lenguaje parecido a la manera como se está hablando. No con vulgaridades, ni con palabras en doble sentido, ni con chistes en doble sentido, sino con palabras que ellos se sientan familiarizados con lo que uno les está diciendo. Porque eso te hace que la palabra de Dios entre fácilmente y ellos la reciban principalmente. Fíjense, Jesús le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese que en ningún momento el Señor le dijo, Zaqueo, vente para acá conmigo y pósate al lado de tu padre, porque yo soy el Hijo del Hombre, el Mesías que vino. No, le dijo lo que Zaqueo necesitaba escuchar, lo que Zaqueo necesitaba que el Señor le dijera. Era que, mira, yo quiero cenar contigo. Y tenemos que entender algo, cuando vamos a predicar, el principal interesado en cenar con los discípulos es el Señor. El principal interesado en sentarse allí y que se le dé apertura en la célula y se le dé un lugar para que Él esté con todos nosotros allí, es el Señor. Si no entendemos eso, entonces vamos a estar predicando con nuestras fuerzas y con nuestra sabiduría, o la poca o la mucha sabiduría que tengamos, pero será sabiduría humana. Pero cuando le damos la oportunidad de que sea el Señor el que se siente allí y predique, es decir, cuando decimos las palabras según la necesidad que tiene la persona y nos ponemos con el Señor, porque todo viene de un trabajo que se tiene que hacer antes de predicar. Es decir, yo no me puedo parar en un grupo a tirar piedras, a inventar cosas, a decir tonterías o decir cosas que yo creo que les va a gustar a ellos, los que están allí. Yo voy a pararme en un grupo porque antes yo leí la palabra, antes yo oré, incluso ayuné antes de pararme ahí y orar, para ponerme en la brecha con el Señor y ponerme como instrumento para que Él pueda usarme. Entonces así yo tengo la oportunidad y la garantía de que lo que Dios va a hacer en ese lugar va a ser poderoso. Luego dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces con esto hay una cultura que hay que derribar. Porque anteriormente yo recuerdo que a la gente le prohibían, incluso si era posible, que pasar por enfrente de un bar, pasar por enfrente de una tasca, o de pronto por una fiesta, te lo prohibían, pues no sé por qué, eran como estatutos que ponían en las iglesias. ¿Ves? Pero ya hemos entendido que eso está errado, eso está mal. Entonces nosotros tenemos que reconocer que vamos a predicarle a pecadores. No tenemos nada que hacer con gente que ya es cristiana o con gente que ya es salva. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo por predicarle a personas que sean pecadoras, porque esos fueron los que Jesús buscó, porque eso fue lo que se perdió. ¿Ves? Como allá afuera hay gente que se perdió, entonces esa es tu misión, ir a buscar y reunirte con la gente que son pecadores. Pero ¿qué pasa? No es reunirte para hacer las cosas de ellos. No es reunirte para, si te vas a reunir con un grupo de rockeros, entonces te vas a meter a satanista y te vas a empezar a vestir de negro y vas a que no sé qué, a blasfemar contra el Espíritu Santo. No se trata de eso. Se trata de que cuando tú llegues ahí, sea el Señor el que esté allí. Y que todos ellos, no importa los pecados que tengan, tú les tengas una palabra preparada. De pronto en tu grupo llega una persona que tiene problemas de delincuencia. Y tú tienes que tener una palabra para esa persona. Pero recuerda
que el Señor es el que te va a enviar la gente a tu célula. Entonces quiere decir que si tú te preparas con anterioridad y tú preparas bien tu mensaje y tú haces un mensaje, sacas un mensaje canalizado y que tú estás seguro que viene del Señor, cuando te pares allí tienes que tener la plena confianza de que a ellos también le va a llegar una palabra. Entonces no caigamos en malas acciones al momento de comenzar a dar una palabra, porque de pronto estamos predicando y nos llega algo, ¿ves? De pronto nos llega algo y sentimos a veces hasta nervios por darla. Yo te quiero decir algo, si tú estás parado allí y tú estás orándole al Señor, tú le oraste al Señor, ayunaste con el Señor, tú allí sacaste tu palabra, la meditaste en el Señor, da la palabra, la que te llegue, suéltala, porque esa viene del Señor. Tienes que estar seguro de que el que te está usando es el Espíritu Santo de lleno. El que te está usando es el Espíritu Santo para que Él pueda hacer el trabajo en cada uno de los corazones. Entonces quiere decir que tenemos que tener una actitud de fe para que todos los que están allí puedan recibir, porque cuando tú te paras allí, tú te paras seguro de lo que estás haciendo, te paras consciente de que el Señor va a derramar bendición allí. Entonces todos los que están ahí también se abren, se ponen dispuestos para recibir esa palabra y aceptan todo lo que viene de parte de Dios. Otra cosa aquí es que no se debe, una forma de predicar es que siempre hay que predicar con alegría y entusiasmo. Tú no puedes llegar ahí molesto, amargado, todo lleno todo cargado, todo sudado del trabajo. Tú tienes que llegar ahí con alegría, buena, ¿cómo están, muchachos? O de repente es un grupo de señoras, ¿cómo están, amigas? ¿Cómo les va? Las saludan, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está tu esposo? ¿Ves? Se saludan, fraternizar. Entonces, el mismo entusiasmo, la misma alegría que tú tienes se va a contagiar en ellos. Y eso va a hacer que el momento sea propicio para conversar y ellos también sientan la confianza de abrir su corazón. Entonces, anote allí, es importante. Número 1, que demos buenas noticias. Número 2, que en los grupos se habla en nombre de Jesús. Número 3, se debe predicar con alegría y entusiasmo. Y hay algo importantísimo, que es cuidar la presencia. No puede ser que yo vaya a un grupo y yo quiera hablar de la bendición del Señor, yo quiera hablar de lo bueno que me va en Cristo y de lo bendecido que estoy, y me vaya todo zarrapastroso, me vaya todo sucio, todo sudado, todo chibúo, ¿ves? De pronto una muchacha llega ahí y llega con el pelo todo así espelucado, no se maquilló, no se arregló. No, porque la presencia también habla. Incluso si en el mundo ponen, de pronto usted ve una presentadora de televisión o un presentador de televisión que se paran ahí a vender un producto o a presentar un programa y los arreglan y los maquillan y lo acomodan. Si eso lo hacen para el mundo, ¿por qué no hacerlo para el Señor? Ahora, si nosotros hablamos de que el Señor es bendición, de que el Señor es prosperidad, de que el Señor es sanidad física, sanidad espiritual, ¿cómo te vas a parar ahí con una cara no sé, de loco, pues? Con una cara ahí que quién sabe qué camión te habrá pasado por encima. Al contrario, vete perfumadito. Si es una muchacha, séquense el pelo, acomódense, pónganse su colorcito en la cara, su colorcito en la boca, arréglense bien la ropa, que sea la mejor ropa. Incluso de pronto es la única ropa que tienes, porque es la ropa del 31. Bueno, dale rosca. Algún día el Señor te va a prosperar y te va a entregar lo que es tuyo. Es decir, te va a dar otra nueva vestidura. Pero no importa, lo importante es que tú tengas la sabiduría, porque eso incluso es sabiduría, de que cuando te pares ahí tienes que mostrar tu mejor imagen. La mejor imagen que tengas tienes que mostrarla allí, porque eso va a hacer que ellos también crean en que lo que tú estás diciendo es verdad, porque tú te estás esforzando por mostrar en lo poco la fe que tienes para alcanzarlo mucho, y que a lo mejor con lo que tienes tú consideras que ahorita es poco y consideras que bueno, que con esta ropita que yo me voy a parar, pero consideras que es digno el sitio, porque tu presencia también dignifica el sitio. Porque verdaderamente el Señor es el que limpia todo y el Espíritu Santo es el que prepara el escenario y prepara todo aquello. Pero si tú no le dices al Señor, Señor, yo valoro la obra que has hecho, yo valoro todo el amor que le pones a este lugar, yo lo voy a valorar también con mi presencia. Es más, yo creo que si viéramos al Señor, si lo pudiéramos ver allí en el grupo parado, porque de hecho está en el grupo, si lo pudiéramos ver ahí, yo creo que el Señor estaría lleno de luz y resplandeciente de lo limpio que estaría y de lo bien acomodado que estaría. ¿Por qué? Porque son sus hijos, son personas que lo van a recibir,
Ahora, la Biblia dice que cuando se arrepiente un pecador hay fiesta en los cielos. ¿Cómo irías tú a una fiesta si te invitaran? Si a ti el Señor de pronto te dice, mira, después que se entreguen esta cantidad de muchachos que están aquí, vámonos para la fiesta, ¿cómo irías tú? Entonces así, esa va a ser la medida que vas a tener para tú decir, voy a ir bien presentado. Ponte un buen perfume, ponte unos buenos zapatos, que tus zapatos estén bien limpios, que los pantalones estén bien planchaditos, que tu camisa esté bien fina, que huelas bien, que no tengas mal aliento. Mira, cuida el aliento, porque para predicar también hay que cuidar el aliento, porque de pronto tú le vas a hablar a alguien y lo que te sale es un muerto por la boca, o un burro muerto, pues, ¿ves? Entonces cuida el aliento, porque si se te presenta la oportunidad para ministrar, entonces no vaya a ser que por causa de un mal aliento la gente se vaya. No vaya a ser que por causa de no haberte lavado los dientes, no haberte cepillado los dientes, entonces la gente diga, no, este tipo lo que es, me tumbó pero con el alientico que tiene, pues, se tragó una cloaca, ¿ves? Entonces todas esas cosas tenemos que cuidarlas al momento de predicar. Anoten allí también, se predica en base a la necesidad de la gente. Tú no le puedes llegar ahí a hablar de el Apocalipsis, las 7 cabezas, los 10 cuernos, los 8 laberintos, el Dragon Ball Z. No puedes llegar a inventar cosas, tienes que predicar en base a la necesidad de los que están allí. Porque si de pronto tú tienes ahí puros prejuveniles, entonces tú tienes que hablarle, mira, ¿cuáles son las cosas que atacan a los prejuveniles? Bueno, la desobediencia a los padres. ¿Qué otra cosa puede atacar a un juvenil? Hay actitudes en su juventud que pueden determinar, en su preadolescencia, que pueden determinar en su adultez malas acciones. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas tú se las enseñas a ellos. Pero si de pronto, como yo te venía diciendo, son unos adultos, o si de pronto son unos empresarios, tú a un empresario no le puedes venir a hablar de televisión, tú a un empresario tienes que hablarle de negocios, ¿ves? Entonces tú enfocas tus prédicas en base a la necesidad de los que están allí. Porque si es un grupo de jovencitas, entonces tú puedes hablarle de noviazgo, tú puedes hablarle de valorarse, puedes hablarle de fe en el Señor, aunque de fe tienes que hablarle a todos. Pero el Señor te va a ir poniendo la necesidad de cada uno de tus discípulos. Y por eso es que es importante la consolidación también. Porque a la medida que tú vas consolidando, conoces la necesidad de tu discípulo y puedes armar un buen mensaje junto al Señor. Puedes armar un buen mensaje para que esas muchachas que están ahí, o esos muchachos, esos adultos que están allí, reciban la palabra de Dios. ¿Ves? No crea usted que cuando el pastor se para aquí a predicar, es que el domingo él llega aquí a escribir 3 palabras y se pone aquí a lanzar la cosa. Incluso yo sé que el pastor puede pasar hasta una semana preparando un mensaje para un domingo. ¿Ves? Entonces, no hay diferencia entre predicar un domingo y en una célula, porque en los dos sitios se está predicando para salvación. Entonces, reconozca y dele valor a la oportunidad que usted tiene de pararse frente a 10, 15, 4, la cantidad que sea. Dele valor a eso y prepare también un mensaje en base a la necesidad de la persona. Prepare un mensaje donde la persona pueda ser llena y pueda recibir lo que tanto tiempo ha esperado. Copia también allí, la sabiduría del mundo es buena, pero la sabiduría de Dios es poderosa. ¿Qué podemos decir que es sabiduría del mundo? Bueno, charlas para padres, charlas de autoestima, esas pueden ser sabiduría del mundo. Esa puede ser sabiduría del mundo y de pronto son buenas y de pronto a alguien lo ayudan y le suben la autoestima y cónchale, sí, bueno, sí, fino. Y después al tiempo usted lo ve en lo mismo. Pero cuando la sabiduría viene de Dios, cuando tú te prestas para que sea el Señor a través de ti, dando palabra, dando sabiduría, que por tu boca salga fuego del Señor, que a veces uno se ríe cuando dice eso, fuego, fuego. Pero a veces cuando tú te pones allí para que el Señor te utilice, esa sabiduría que viene de Dios es poderosa y puede cambiar a alguien ahí mismo, inmediatamente cuando lo escuche. Entonces, entiende que la sabiduría humana te puede servir de algo, pero el poder verdadero se va a manifestar cuando sea la palabra de Dios la que ellos escuchen. ¿Ves? Entonces, yo recuerdo una oportunidad que yo iba a orar y alguien intercedió, yo iba a predicar y alguien intercedió por mí allí. Mira, hermano, vamos a orar primero antes que predique. Bueno, me parece bien. Cuando ese hermano se puso a predicar allí, pon un carbón encendido en sus labios, pasa un carbón encendido en sus labios. Yo le voy a decir sinceramente, yo nunca había leído eso en la Biblia. Sí está en la Biblia, está en Isaías. Yo nunca había leído eso en la Biblia, yo me asusté, yo no entiendo, decía yo.
¿Cómo el Señor me va a poner un carbón encendido en la boca? Me la va a quemar, me la va a reventar. ¿Ves? Pero ¿por qué me pasó eso? De pronto, esa persona cayó en la exageración de orar así. Bueno, quién sabe por qué oró así. Pero lo que me refiero es que cuando tú no lees la palabra de Dios, no vas a obtener la sabiduría de Dios. Quizás si yo hubiese leído la palabra de Dios o yo hubiese procurado tener un poquito más de conocimiento en cuanto al tema que iba a dar, o un poquito más de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios porque la leo y la medito y todo esto, tal vez no me hubiese sorprendido tanto como me sorprendí ahí. ¿Ves? A lo que voy es que en la misma medida que tú te alimentes de la palabra de Dios, en la misma medida que tú comiences a leerla, a meditarla de día y de noche, así va a aumentar tu sabiduría en el Señor. ¿Ves? Porque muchas veces caemos en el error de que queremos predicar pero con sabiduría de hombre, con sabiduría de humano. Y sería una farsa llegarle a alguien a querer predicarle salvación, la salvación del Señor con sabiduría humana, porque ninguno recibirá la salvación. Solamente cuando llegamos con la sabiduría de Dios, cuando llegamos meditando la palabra de Dios y esforzándonos porque la palabra de Dios sea la que se dé, entonces ahí ese poder se va a manifestar y todas esas personas van a poder ser salvas. ¿Ves? Otra cosa, no podemos caer en exageraciones y en un lenguaje religioso. No podemos caer en aleluya, gloria a Dios, alabado, amén, gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? ¿Ves? No podemos hacer eso. ¿Por qué razón? ¿Porque es malo? No, no es malo. La razón es que ninguno de ellos se relaciona con estas cosas. Ninguno de ellos se relaciona con ese lenguaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Número uno, vamos a tener una imagen de religioso, de evangélico. Una imagen de que, aleluya. No, esa no es la imagen. La imagen que tú te pares allí y ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Vamos, pónganse de pie, vamos a darle un aplauso al Señor. Mire, que no sé qué. Y le sueltan la palabra con un lenguaje sencillo. Tiene que ser un lenguaje sencillo. Tiene que ser una palabra fresca, sencilla, que ellos la entiendan. Y no puede ser, no puedes extenderte a predicar un mensaje en la célula por 2 horas, 1 hora, un estudio bíblico allí. No. Algo corto que tú en media hora, quizás en 45 minutos tú puedas dar una buena palabra para todos ellos, algo sencillo, que ellos entiendan en base a la necesidad que tienen, con un lenguaje comprensivo para todos, con una buena presencia y que ellos puedan decir, me habló el Señor, así como Zaqueo. Y vamos a terminar de leer lo que decía Zaqueo. Fíjense, dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay algo que tenemos que entender, es que Jesucristo en ningún momento aquí dijo, Zaqueo, arrepiéntete, Zaqueo, acéptame como tu Salvador, Zaqueo, comienza a diezmar, ofrendar, comienza a... No, en ningún momento Jesús le dijo eso. Fíjese el lenguaje sencillo de Jesús. Desciende, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió y todo esto. Al ver esto todos murmuraron y dice que entonces Zaqueo en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando tu lenguaje es sencillo y cuando tu predicación va directo a la necesidad, inmediatamente mueve el corazón de la gente, porque no eres tú, es el Señor el que está allí. Inmediatamente se mueve el corazón de la gente y la gente comienza a arrepentirse, y cuando alguien se arrepiente y es perdonado por el Señor, de una vez quieren servirle. ¿Ves? De pronto tú verás en tu grupo, te van a llegar las oportunidades donde tú vas a ver en tu grupo y vas a predicar, y ese que se salvó ahí, de una vez va a querer servir, va a querer, mira, ¿qué podemos traer para la semana que viene? Quiero participar del refrigerio, quiero participar de estos, ¿cuándo puedo dar yo la visión? ¿Ves? Porque la gente cuando ya es libre, cuando la palabra de Dios los liberta, y cuando tú, con todas estas herramientas que te he dado, y con todos estos tips, mejor dicho, que te he dado, tú los comienzas a poner en práctica, entonces allí la gente empieza a recibir la palabra de Dios fresca, con un lenguaje sencillo. Entonces la gente es libre y tiene el deseo de retribuir todos los pecados que había tenido en pagárselo, en devolver lo que consideran ellos que habían hecho mal. Luego dice, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Entonces debemos reconocer
que si 5 se entregaron, que si 2 se entregaron, cuando tú vayas a predicar, si hay 5, hay 2, hay 1, hay 10, hay 20, hay 100, es la misma satisfacción para Dios. Porque cuando se entrega 1 y cuando se entregan 100, hay la misma fiesta en el cielo. Entonces, entiende que tu predicación no va a variar porque hayan 2 o porque hayan 4. Tu predicación no la determina la cantidad de personas que están allí. Tu predicación la determina la fe que tú tengas en que vas a ser usado por Dios y la preparación con la sabiduría de Dios que tengas en la palabra. ¿Ves? Si hay 1, dale gloria a Dios y predícale a 1, con la misma actitud como si hubiesen 5. Si hay 100, predícale con la actitud como si hubiesen 1000, porque eso, predicándole a lo poco, a lo que en ese momento tú ves poco, te va a traer la oportunidad de que le prediques a multitudes, porque la promesa es de que nos van a entregar multitudes. Amén. Ya por último, quisiera recordarles todos los puntos más o menos que tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, hay otros. Y hay uno muy importante, y escríbanlo allí que me estoy recordando ahorita, es que busca tu propio estilo para predicar. Tenemos referencias. Yo tengo la referencia del pastor y tengo la referencia de otros pastores, ¿ves? Y me gustaría predicar con la misma fuerza que predica el pastor y me gustaría contar los mismos chistes y todo eso. Pero yo tengo que ser maduro y entender que yo tengo mi estilo para predicar. Cuando yo empiezo a reconocer que tengo mi propio estilo, entonces le abro el campo a Dios para que también me dé habilidades dentro de mi propio estilo. ¿Ves? ¿Vas a sentir nervio cuando estés allí? Tal vez sí, el primer día, tal vez sientas nervio. Pero eso no va a determinar si Dios te usa o no. No debes dejar que los nervios sean un obstáculo para que Dios te pueda usar ese día. Disfruta los nervios, no les pares, tenlos ahí. Está bien que estén allí. Lo importante es que tú sepas que cuando empieces a hablar, es el Señor el que está hablando a través de ti. Entonces, a lo que íbamos, te voy a recordar. Número 1, dar buenas noticias producen buenas reacciones. Número 2, en los grupos hablamos en nombre de Jesús. Número 3, cuida la presencia. Número 4, se debe predicar con alegría y entusiasmo. Número 5, no usar palabras rebuscadas ni un lenguaje religioso. Número 6, se predica en base a la necesidad de la gente. Y número 7, la sabiduría del mundo es buena, pero la sabiduría de Dios es poderosa. Recuerda leer la Biblia, recuerda orar, recuerda siempre meditar el mensaje, sacarlo con varios días de anticipación para que no vayas a lanzar. Para que tú sepas cuál es tu posición, debes saber cuál es tu identidad. Levanta la mano y diga, soy una nueva criatura, linaje escogido. Ay, santo. ¿Tú sabías eso? Levanta la mano y diga, soy un ministro